segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Ustedes recuerdan este monte, el monte Moriah? ¿Lo recuerdan en el pasado? Este monte Moriah fue donde Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado, donde Isaac iba cargando todo lo que era la leña, los palos, y que era como una representación de donde subió Jesús. Precisamente es el mismo lugar, ¿sí? De donde subió Jesús también cargando la cruz. ¿Cómo es esto extraordinario? La Biblia es extraordinaria cuando comenzamos a conocerla. El monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, también se le apareció a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. Primeramente Dios, les comparto la siguiente semana de todo esto, que es también súper interesante. Pero lo que quiero enfocarme el día de hoy, y lo que creo Dios ha hablado a mi vida respecto a esta congregación, es que construir algo nunca ha sido fácil. Lo que tú intentes construir siempre lleva un doble esfuerzo, mucho sudor, en la mayoría de los casos lágrimas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Construir algo. Y no dije qué, simplemente dije construir algo. Construir algo, y en algunos casos a veces hasta sangre. Si tú tratas de construir un negocio, tratas de construir una empresa, tratas de construir una relación, tratas de construir una amistad, un matrimonio, tratar de construir una educación, tratar de construir un ministerio, tratar de construir un pastorado, tratar de construir una familia, tratar de construir lo que sea, siempre va a ser difícil, nunca va a ser fácil. Pero eso sí, después de haber construido algo, siempre habrá una recompensa. Después de la construcción siempre hay una recompensa. Y la Biblia nos dice que Salomón empezó a construir el templo de Jerusalén. Y más que un templo, lo que Salomón empezó a construir fue un centro de adoración, donde todas las personas llegaran a ese lugar a rendir su vida a Dios, a adorarle completamente y a ofrecer todo tipo de ofrendas y sacrificios. Pero Salomón no quería que ese lugar estuviera limitado. Entonces empezó a ocupar todo lo que estaba a su alcance. Y cuando tú lees cómo se construyó el templo conocido como el templo de Salomón, la verdad es que es espectacular, esplendoroso, glorioso, majestuoso. Toda la expresión que podríamos decir está corta comparado. Las paredes eran de oro. Las paredes eran de oro. Buscó lo mejor y de lo mejor, porque él quería construir un centro de adoración. Un centro de adoración donde todas las personas pudieran llegar y adorar a Dios y rendir su corazón delante del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado: la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Cuando uno lee lo que hizo David, uno solamente puede pensar en que David estaba totalmente perdido de amor por Dios, porque la Escritura nos enseña
que la manifestación más fuerte que puede haber del amor se llama el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No son solo palabras decir te amo Dios, sino que te doy Dios. La persona estaba pensando en qué poder dar para que se fuera manifestada la gratitud y el amor que tenía por Dios. Y eso fue lo que hizo David. Y cuando comenzamos a leer todo lo que hizo David, realmente es extraordinario, es glorioso. Es glorioso. En segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado: la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Luego David se presentó ante toda la asamblea y les dijo: este es mi hijo Salomón, quien Dios eligió para que fuera el siguiente rey de Israel. Y aclaro, yo no lo elegí, lo eligió Dios. Ahora, sé que es un joven y sé que es inexperto, pero también sé que tiene el respaldo de Dios, porque fue Dios quien lo eligió. La obra que tiene por delante es muy grande. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Ustedes lo pueden ver ahí. Cómo señala y dice: él es aún joven y sin experiencia, y el trabajo que tiene por delante es enorme. El trabajo que tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Cuando tú construyes algo para Dios, por más mínimo que parezca ante tus ojos, es enorme para el Señor. Cuando se comenzó la obra, era muy pequeña, pero desde antes David estaba diciendo: el trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para hombres, no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Cuando tú metes tus manos para hacer algo para el Señor, para Dios, cuando tú te involucras, metes tus manitas y dices: voy a hacer algo, por más mínimo que parezca lo que tú estás haciendo, para Dios es grande y es enorme. La cuestión aquí está en involucrarse, en meter tus manos, en decir: quiero hacer algo. Ese es el verdadero reto. El verdadero reto está en que tú quieras hacer algo para Dios, que ya no le sigas dando vueltas al asunto y decir: sí, un día lo voy a hacer, cuando yo me saque la lotería, cuando tenga más tiempo, cuando en mi trabajo, cuando esto. No, desde ya, desde que tú metes tus manos en la obra de Dios, cuando tú quieres construir algo, pasan cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. El centro de adoración que quería construir Salomón iba más allá de levantar una voz y una mano. Era ofrecer lo mejor que había en su corazón de todas las personas en ese lugar. Tantas y tantas cosas por hacer. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 5. ¿Ustedes me están siguiendo? Ahora, dice David: debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, debido a la devoción, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros.
Cuando tú tienes devoción por Dios, entregas lo mejor que hay en este tesoro, aquí, en el corazón, ¿sí? Entregas lo mejor. Y en el caso de David, dijo: entrego todos mis propios tesoros de oro, de plata, para ayudar en la construcción. Que construyéramos una congregación donde todas las personas, Tuxtla, Comitán, los alrededores de Chiapas, vinieran, porque aquí encuentran la presencia, la gloria, el poder de Dios transformando vidas. Pero se necesitan manos, se necesitan manos. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro. 102 toneladas. Me puse a investigar, no traigo el dato, nada más ayer, así como de antier, como de rapidito, estaba viendo que el oro, el gramo está en 1167 el gramo de oro. Estamos hablando de miles, de millones. Pero no era tanto la cantidad, era lo que había en su corazón, porque los temas de dinero son temas de corazón. Los temas de dinero son temas de corazón. Por eso es que ves mucha gente que tiene problemas en su corazón, a decir: no, yo con eso de dar a Dios, eso a Dios no le hace falta. Como en todo, ¿verdad? Se critica por todo. 102 toneladas de oro y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos en oro, en plata, que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces todas las personas, comenzando con los líderes, fueron pasando y fueron entregando voluntariamente lo mejor que ellos tenían. Porque aquí te viene una cosa importante, escúchame muy bien: cuando tú das lo mejor, tú vas a recibir lo mejor. Esta es una realidad. Cuando tú das lo mejor, siempre vas a recibir lo mejor de Dios. Y lo mejor estaba por llegar, lo mejor estaba por llegar. Ellos dieron lo mejor y recibieron lo mejor. Todo estaba listo. Estaba listo el mobiliario, estaban listas las ofrendas, estaba listo todo, prácticamente todo estaba listo. Era perfecto el templo, perfecto. Estaba recubierto de oro, era esplendoroso, majestuoso, glorioso, todo estaba, pero hacía falta algo más. Hacía falta algo más, y lo que hacía falta era lo más importante. Prácticamente el templo, imagínatelo, el templo estaba listo, con lo mejor de lo mejor, con todos los lujos, con el mejor lobby, con todo lo mejor. Las mejores bocinas, tenía las mejores voces, tenía todo, pero faltaba algo, lo más importante hacía falta. Faltaba la presencia de Dios. Faltaba el Espíritu Santo, que era representado por el arca. Ya estaba lista toda la estructura, ya estaban listas, poniéndolo en contexto actual, estaban listas las bocinas, estaban listos el grupo de alabanza, estaban listas las sillas, estaba limpio el templo, estaba todo preparado. Pero lo más importante no estaba, hacía falta la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo es lo que hacía falta, porque la presencia del Espíritu Santo es lo que termina provocando un avivamiento y un cambio en el corazón de la persona. Se podrá tener el mejor lugar, se podrá tener la gente más profesional, se podrá tener el mejor orador y más carismático,
se podrá tener los mejores servidores, el mejor staff, podrá haber la mejor comida, podrá haber lo mejor de lo mejor en el templo, pero si no está el Espíritu Santo, es un lugar frío y sin sentido. Había oro, había plata, había piedras preciosas, pero el arca todavía no estaba. La presencia de Dios todavía no estaba. Y así hay muchos lugares. Es hermoso cuando tú entras. Tú llegas al lugar y dices: wow, el lobby que tienen es espectacular. Incluso la misma atención de las personas que cuenta muchísimo. Te saludan cuando vas entrando, te llevan a tu lugar, etcétera. Tantas cosas que suceden. Pero lo más importante no sucede. Que la presencia del Espíritu Santo comience a moverse, comience a fluir, a ministrar los corazones. La presencia del Espíritu Santo no había llegado porque no habían traído el arca. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. El Espíritu Santo es el que hace que un lugar tenga vida. Mira lo que dice aquí. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio de la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Versículo 5. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Para trasladar el arca, para trasladar la presencia de Dios, debían de estar listos y preparados. Pero es muy clara la enseñanza que ellos mismos, los sacerdotes, eran los que iban a llevar la presencia de Dios al lugar. Esto es extraordinario, porque aquí claramente nos dice que había ciertas personas encargadas de llevar la presencia de Dios al lugar. ¿Me está siguiendo? Había personas. La presencia de Dios se iba a trasladar a través de las personas. Las personas tenían que estar listas, preparadas. Sí, sabemos que eran los sacerdotes los que se habían designado y todo eso, pero eran las personas las que iban a trasladar la presencia de Dios y ellas tenían que estar listas. Pero lo que viene a continuación, ¡pum!, rompe todo paradigma que hay en nuestras mentes. Lo que viene a continuación realmente es extraordinario, extraordinario. Quiero que veas esto que viene a continuación. Está en el versículo 5 leí, versículo 2 leí. Segundo de Crónicas 5:2, ¿verdad? Sí. 5:5, segundo de Crónicas 5:5, segundo libro de Crónicas 5:5. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Versículo 6. Delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Había una fiesta ahí, era extraordinario, era imposible llevar la cuenta. Versículo 7. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y lo colocaron bajo las alas de los querubines. Ya estaba la presencia. Y aquí viene algo que quiero que escuches. Versículo 11. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no en turno ese día. Mira,
te voy a explicar lo que acaba de suceder. Ellos llevan la presencia de Dios, y una vez que llevan la presencia de Dios, ellos tenían que salir del lugar. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque llega un momento donde el hombre tiene que salir para que entre Dios. Hay un momento donde el hombre tiene que hacerse un lado y reconocer que no es él, sino que es Dios. Si bien había hombres que tenían que llevar la presencia, una vez que llevaran la presencia, estos hombres tenían que hacerse un lado para que fuera Dios mismo el que ministrara el corazón de las personas y no los hombres. Es extraordinario, porque si nosotros no nos hacemos a un lado para que Él entre, vamos a estar estorbando lo que Dios quiere hacer. La Escritura nos dice que los sacerdotes salieron del lugar, llevaron la presencia, pero después salieron de la escena, porque los sacerdotes no eran los importantes. El importante era el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Aquí su servidor no es el importante. El importante es el Espíritu Santo que está en este lugar. No se les ve muy convencidos, ¿eh? Sí. Porque mucha gente, y este es un error grandísimo, mucha gente comienza a poner los ojos en un hombre por ciertas cosas que comienzan a suceder, pero el hombre no es el importante. El importante es Él. Y por eso el libro de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice la gente: ven para que ore tal por ti. No, Él no tiene el poder, pero el que está arriba de Él sí tiene el poder para cambiar vidas, para transformar vidas, para hacer que sucedan milagros, señales, para que los muertos resuciten, para que el poder de Dios se manifieste. Es el Espíritu Santo el que es el verdaderamente importante en este lugar. No es un hombre, no es un grupo de alabanza, no es los que podemos servir, no es todos los involucrados, es Él el verdaderamente importante. Y cuando construimos algo para Él, siempre sucede algo sobrenatural. Tú necesitas esperar que algo sobrenatural suceda hoy. Y acá se empieza a poner así, la presencia de Dios se empieza a poner. ¿Por qué? Porque dice que una vez que colocaron el arca en el lugar, llevaron el arca, la colocaron, ellos sabían que ya no tenían nada que hacer ahí. Entonces dijeron: me hago un lado para que quede la presencia de Dios nada más. Entonces 120 levitas, 120 levitas, unos agarrando trompetas, otros agarrando la guitarra, otros comienzan a adorar a Dios. Y el lugar, de una atmósfera fría, simple, comienza a sentirse algo y dices: hay algo que está cambiando. Hay algo que comienza a ser diferente. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, de címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces
y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno. Empezaron a decir que Él es bueno, que su fiel amor perdura para siempre. Y en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Una densa nube. ¿Qué te dice la palabra densidad? Acá nos está hablando de una densa nube. Era la misma gloria de Dios que estaba descendiendo, pero que no solamente se podía como quizás oler, sino que incluso se podía tocar, se podía sentir de una manera poderosa. Era la gloria de Dios que estaba descendiendo. Pero no solamente iba a descender así, sino que iba a comenzar a cambiar vidas. Iba a comenzar a cambiar vidas. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Segundo libro de Crónicas 5, versículo 14. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Los sacerdotes estaban como, bueno, vamos a comenzar a dirigir, vamos a comenzar, y de repente cae de una manera tan poderosa la presencia de Dios que ya no se pudo seguir. Ellos caen al piso y la presencia de Dios comienza a ministrar todo ese lugar. Y es que sabes que la adoración atrae la gloria de Dios. La adoración atrae la gloria de Dios. Hace ratito tú adoraste y por eso el Señor nos dirigió. Hace ratito tú adoraste a Dios por medio de tus ofrendas. Ahorita tú vas a adorar a Dios y le vas a entregar tu corazón y vas a cantar. Y cuando esto esté sucediendo, la gloria de Dios va a descender de una manera poderosa. El Señor me dijo que quería cambiar vidas aquí. Para los que vinieran el día de hoy, quería cambiar sus vidas, transformar sus vidas, mostrarte algo mucho más profundo, algo mucho más profundo que solamente los domingos, algo más profundo que solamente saber que Él existe y que es tu Salvador. Yo no sé qué vaya a hacer el Señor aquí. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y había un sonido, un sonido, un sonido. Emanuel. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir a sí mismo para que Él viva en ustedes? ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente quería que tantito que te pusieras de pie. 2 minutos más y acabo. Dice el verso 13 y 14, lo voy a volver a leer. Los trompetistas, los que tocaban la guitarra, los que estaban tocando el teclado, dice que comenzaron a alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Es clara la indicación de Dios aquí. Entre más profunda sea tu adoración hoy,
Entre más agradecido estés con Dios, entre más le adores al Señor con tu corazón, con tu boca, le des una ofrenda de labios diciéndole lo hermoso que es, más va a ir descendiendo la nube del Señor. Versículo 14. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos habían honrado a Dios con todo su corazón. Ellos habían reconocido que era la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, lo más importante en ese lugar. Ellos habían reconocido que lo necesitaban a Él, y el resultado fue que se dejó sentir con una densa nube, una gloriosa presencia. Esta era la culminación de aquella construcción que les llevó 7 años, porque toda construcción siempre tiene una recompensa. Si tú construyes una relación fuerte y sincera con Dios, tú vas a comenzar a ver su gloria a partir de estos momentos. La gloria de Dios es la bondad de Dios. La gloria de Dios es la bondad de Dios. Y donde está la gloria de Dios, la bondad de Dios, siempre hay salvación, sanidad, libertad, restauración, provisión. Donde está la bondad de Dios, ahí está siempre su manifestación poderosa, trayendo salvación, sanidad, libertad, restauración, provisión. La bondad de Dios, la gloria de Dios, la adoración real y honesta siempre atrae la gloria de Dios. ¿Qué estás esperando en tu lugar? Deberías comenzar a decirle algo a Dios. Deberías comenzar a alzar tus manos. ¿Qué estás esperando? Unos sí y otros no. ¿Cuántos van a querer ver la gloria de Dios? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8 al 10. Porque esto que te acabo de decir fue en el Antiguo Testamento. Y Dios siempre nos prometió que la gloria postrera sería mayor que la primera. Wow. Porque si la gloria de Dios se manifestó de tal manera en tiempos de Salomón, ahora la gloria postrera por medio de Jesucristo sería mucho más poderosa, extrema, mucho más. Pero vamos, tú necesitas comenzar a meterte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8 al 10. No debemos esperar una gloria mucho mayor en estos días del ministerio del Espíritu Santo. Es una pregunta que está ahí en la Escritura. Si el ministerio que conducía a la condenación fue tan glorioso, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que justifica al hombre ante Dios? En realidad, lo que fue glorioso es insignificante si se le compara con esta supereminente gloria. El arca, la gloria, la presencia de Dios es lo que conocemos hoy como el Espíritu Santo. Lo que va a comenzar a moverse aquí es la gloria, ¿sí? Es el Espíritu Santo.